Luciano en lo que es la maniobra conceptual de maniobra de hombre al agua. Es decir, básicamente, si bien hay distintas circunstancias según el tipo de embarcación, según muchas veces tengamos que tener en cuenta cómo es la disposición de comandos, si puede ser central, si puede estar más desplazado hacia una banda, y eso me podría modificar ciertamente la maniobra. Nosotros nos vamos a limitar a los tips básicos que podrían ser de riesgo para la persona que está en el agua y también nos comprometería eventualmente o posiblemente a nosotros. Bien, perfecto. En una embarcación tipo, vamos a suponer una lancha, ¿sí? Por más que tenga descentrado, ¿sí?, su comando, su timonera, como se quiera. Bien, o tenga el potro en la parte central, ¿sí?, los comandos, a la línea de crujía y tener 2 desplazamientos por banda. Vamos a hacer esa suposición como para referenciar las principales embarcaciones, ¿sí?, en cuanto a lanchas estándar, lanchas modernas y los famosos tracker. Bien, situación. Hay un hombre al agua, ¿sí? El hombre al agua, ¿sí?, lo vamos a hacer simulando con este salvavidas de aro que también tiene guirnaldas, que son ese cabo para tomarlo con mayor facilidad. Bien, no sería el caso de una persona porque la complejidad, dado que se cae en un día de invierno por algún problema, por lo que fuese, va a tener mucha más desesperación de algún modo y nerviosismo que lo que nosotros pretendemos emular. Tenemos hombre al agua. Nosotros, si bien la marcha continúa de la embarcación, lo que vamos a hacer rápidamente va a ser virar hacia el lado que se cayó la persona. ¿Sí? ¿Para qué? Para que de este modo, este es el hombre al agua, mi codo puede ser el motor, yo lo separo virando hacia el lado que se cayó la persona. Si yo viraría al revés, ¿sí?, irían los órganos de propulsión y gobierno contra la persona y sería totalmente de riesgo porque yo le ofrecería la hélice. Entonces, repasamos. Vamos a virar inmediatamente hacia el lado que cae la persona. Vamos a desacelerar, tirar cualquier elemento de flotabilidad. Llámense otros chalecos, bidones, salvavidas de aerotejo, etc. Todo elemento de flotabilidad para que la persona en principio esté flotando. Por más que se encuentre a la deriva, esa persona está flotando. Con nervios, sin nervios, con la situación que se trate, pero él ya está en una condición de seguridad. Nosotros vamos a retornar, ¿sí?, hacia la persona, teniendo en cuenta 2 componentes, viento y corriente. Por lo general vamos a hacer este ejemplo como que si estuviese planchado, es decir, no hay olas, es prácticamente se ve un espejo o es muy leve, ¿sí?, la percepción que nosotros tenemos del viento. Vamos a seguir virando, ¿sí?, vamos a ganar una buena amplitud, ¿sí?, aquí yo estoy limitado por una cuestión de filmación, pero vamos a lograr una importante amplitud para separarnos de la persona y para llegar a él, ¿sí?, ahí voy a separar un poco el salvavidas, para llegar al hombre al agua con la mínima estropada, es decir, con la mínima inercia posible, porque la inercia involucra un riesgo de impacto hacia la persona. Además de eso, vamos a poner en neutro, apagar directamente cuando estamos con esa estropada, con esa inercia, y le vamos a ofrecer uno de los laterales. Más que laterales, una de las amuras, por la cual en un principio lo que vamos a hacer primariamente es lo siguiente. Estos son los pasos. Nos vamos a aproximar, ¿sí?, vamos a separar las piernas. Lo que voy a lograr a partir de este movimiento es ganar base de sustentación, es decir, que sea más difícil que yo me desestabilice. Y después voy a bajar lo que es el centro de gravedad, agachándome o afirmándome con cualquier obstáculo de la borda o de la banda. Y recién ahí voy a agarrar a la persona y la voy a tranquilizar en un principio, ¿sí?, la voy a sostener. Y luego, si estoy solo o con otro tripulante, vamos a abordarla por el lugar de mejor acceso de la embarcación, ¿sí? Una de las cuestiones que yo pasé por alto. Ni bien hay una persona que cae al agua, yo les hice un ejemplo de tal vez uno de los casos más complejos, que es ir de 2 personas, uno timoneando y uno se cayó, ¿sí? Pero lo ideal, o en el marco que se puede dar,
que van a ser 3 o 4 personas, inmediatamente quien ve que alguien se cae, señala y no lo pierde de vista diciendo hombre al agua, en voz alta para poner sobre advertencia a toda la tripulación y que cada uno cumpla un rol. El timonel timonea, el que señala señala, otro tirará elementos de flotabilidad y ayudará. Esa sería la idea básica de hombre al agua en una embarcación tipo hasta 7 metros sin un francobordo de demasiada altura. ¿Sí? Muy bien. Una cuestión también que también le voy a decir cuando finalicemos otro bloque más, pero que es importantísimo, tan importante que como cuando hacemos las clases presenciales, yo hago hincapié, aunque sea en oratoria, diciendo en negrita, cursiva, subrayada y destellando, jamás bajo ningún concepto, por más que yo tenga mucho tacto, por más que navegue absolutamente todos los días, mañana y tarde, cometa el gravísimo error, ¿sí?, de que cae la persona, avancé un poco y digo, doy marcha atrás. Jamás. Porque por más capacidad que tenga, ¿sí?, es la lógica o la complejidad más grande va a ser que si yo, por nervios, por apuro, por una situación X, voy a enfrentar a la persona directamente con lo peor, digamos, de la embarcación que se podría topar quien está en el agua, que es la hélice. Así que jamás marcha atrás. Bien, aclarada esta situación, no menos importante, vamos a ver cómo obraríamos tal vez en otras embarcaciones, ¿sí?, como podemos ver, y después vamos a ver otras de porte, es decir, que ya tienen mayores dimensiones en eslora manga, pero también tienen un francobordo que haría imposible hacer esta maniobra, ¿sí?, comparado a las lanchas que las esquematizamos en la primera parte. Bien, ¿cómo procederíamos a hacer si tenemos un hombre al agua, ¿sí?, en una embarcación de más porte? No haríamos esto porque llegado al caso yo puedo estar en una condición de mucha mar de fondo, de mucha ola, y que la embarcación, como se dice, no vulgarmente, sino en términos náuticos, la embarcación está pegando lo que se llama pantocazos, está golpeando dada la ola. Entonces no solamente va a ser poco efectiva o de gran riesgo que yo le ofrezca a quien está en el agua o me aproxime yo, mejor dicho, con la embarcación esta a la persona, donde lo más probable es que la impacte, ¿sí?, y no logre hacer una maniobra efectiva y sí sea de riesgo para la persona que está en el agua. Entonces ahora cambia el esquema. Lo que vamos a hacer es, tenemos hombre al agua, volvemos a virar en el sentido que cae la persona, ¿sí?, para retirar los órganos de propulsión y gobierno, y vamos a hacer algo que va a hacer caer, ¿sí?, separarnos mucho más de la persona y tirar un salvavidas, ¿sí?, de aro, como el que se está viendo, nada más que añadido a un cabo sintético que debe ser de un color visible, y cuando hablo de sintético es porque tiene que tener flotabilidad positiva, es que se vea por el pelo de agua, y nosotros vamos a hacer una maniobra envolvente, que yo pongo como ejemplo porque muchas personas se dedican a hacer esquí o lo practican a modo de recreación, donde vamos a intentar ofrecerle el salvavidas de aro como quien ofrece un manillar de esquí. En su defecto, la persona, ¿sí?, se puede agarrar o puede divisar el cabo, ¿sí?, de guía al salvavidas y sostenerse de ahí, ¿sí?, hacerse firme y uno de los tripulantes irlo recobrando, ¿sí?, a medida que él se puede ir desplazando de a poco, con su tiempo, con su pausa, porque esto también otro integrante de la tripulación lo que va a buscar es tranquilizar a la persona y decirle, por ejemplo, Rubén, andá yendo hacia el salvavidas y agárrate fuerte con tus tiempos, sostenete una mano, otra mano, una mano, otra mano, sobre firme, ¿sí?, o simplemente sujeto, si hay una condición, supongamos, símil a lo que puede ser prácticamente un estado de nerviosismo próximo al pánico y no le permite hacer todo el desplazamiento que uno pretendiera, ¿sí?, pero en esa forma. Un agregado más, tiene que estar perfectamente adujado, ¿sí?, para esta maniobra, adujado es decir, prolijamente ordenado,
este cabo que dijimos de color vistoso, de flotabilidad positiva, que vamos a añadir algo que hay que destacar, que figura en los elementos de seguridad de prefectura y en lo obligatorio de prefectura, que es que se encuentre con un cabo, hermanado a un cabo, ¿sí? El salvavidas, este cabo, sea de 27,5 metros como mínimo, ¿sí? O 15 brazas. Así es como figura textual. Puedo tener 28, puedo tener 30, puedo tener 35, según la zona en la que uno navegue o según lo que uno crea necesario, ¿ok? Pero 27,5 es la medida reglamentaria y exigida por prefectura. Teniendo en cuenta todo esto, hemos dicho los tips principales para ser lo más efectivos posible para el rescate de la persona, junto con minimizar la mayoría de los riesgos que se pueden tener en este tipo de eventos. Continuamos. Muy bien, vamos a hacer ahora un ejemplo de lo que es la maniobra de hombre al agua ya en una embarcación, en el peor de los casos, es decir, vamos dos personas y una cae. ¿Cómo sería proceder sin hacer todos los detalles con barlovento, con sotaventos? Vamos a hablar hoy estrictamente que vamos a recuperar a la persona contra la corriente, llegando con el motor apagado, en nuestro caso solamente ejemplificativo, tal vez lo pongamos en neutro, pero debe ser apagado. Ya les voy a contar a medida que hagamos las maniobras por qué situación es. Siempre que viremos va a ser hacia el lado que la persona cae, ¿sí? Inmediatamente que alguien grita hombre al agua, en este caso no sería, porque se trata de dos personas, y volvemos virando, ¿sí? Por la banda por la cual se cae la persona, ¿sí? Para retirar los órganos de propulsión y gobierno, donde tenemos la hélice, que es el principal artefacto, si se quiere, o obstáculo lesivo. Bien, una cuestión, yo estoy con un elemento principal, ¿sí? Si soy uno, somos dos, etcétera, o como fuese, que se llama hombre al agua. Es decir, si yo en un movimiento brusco, sobre todo con mayor énfasis para embarcaciones como son los gomones y algunas embarcaciones más chicas, chinchorros, auxiliares, que tienen el comando atrás, es decir, el motor con vástago, puño, como se quiera llamar, es especial el énfasis porque yo directamente estoy en el agua, estoy a merced, digamos, de la hélice. Por eso acentúo ese punto. Bien, nosotros venimos navegando, vamos a dar un poco de velocidad, una velocidad de planeo, etcétera, hasta que yo puedo ver que en una parte, ¿sí? Advierto que tengo un hombre al agua, ¿sí? Lo ideal sería detenernos bruscamente. Viramos primero, ¿no? Viramos, separamos la hélice, nos detenemos, tiramos cualquier elemento de flotabilidad, llámese bidones de combustible, otro chaleco, un salvavidas de aro tejo, otro salvavidas de aro, lo que fuese. Volvemos inmediatamente a buscar a la persona. Aguas abajo, ¿sí? Aguas abajo vamos a volver. Siempre les digo, y vale destacar, estar siempre atentos y hacer un 360 de lo periférico que ocurra, tanto en la embarcación como si hay chorro de refrigeración, si el motor funciona bien, o si repentinamente nos encontramos con, Romy, una embarcación mercante de porte, la cual tiene principal derecho de paso, por eso estoy haciendo más extensiva la maniobra, si bien él va pegado hacia esa costa, para no obstaculizarlo. Bien, una vez que vemos el rumbo, ¿sí? Nos dirigimos al hombre al agua, ¿sí? Al dirigirnos al hombre al agua vamos a ser muy puntillosos de algunas situaciones, ¿sí? Yo tengo que calcular la estropada y la inercia de riesgo, ¿sí? Yo voy midiendo claramente esto, ¿sí? Mi estropada la voy midiendo, coloco neutro, retiro el hombre al agua, ¿sí? Y me voy a dirigir a, buscar a la persona, ¿sí? Yo tal vez me apuré un poco porque pasaba la draga, etcétera, y porque me estaba sacando yo mismo el hombre al agua y tenemos un espacio más reducido al ser un 410, pero aquí lo que yo hago es estar en esta posición, ¿sí? En una posición donde la persona con miedo, con temor, no me arroje a mí también al agua, porque si no somos dos en el problema, ¿sí? Separo lo máximo que puedo, trato de afirmarme contra la banda, tranquilizo a la persona, si es necesario con un cabo, le hago un haz de guía, que es un nudo que no lo va a estrangular porque no va a correr, que me ayuda a sujetarlo, ¿sí?
y luego lo voy a llevar al lugar más accesible y el motor tendría que estar obviamente apagado. Nosotros solamente hacemos el bloque esquemático, pero nombramos todo. Bien, ¿por qué hablo de que el motor tiene que estar apagado? Esto lo resolvimos. Voy para atrás. ¿Por qué hablamos del motor apagado? Aquí tenemos, en este caso, en esta particularidad, mejor dicho, muy encasillado entre lo que sería no la lumbrera, sino el parabrisas, el comando. Hay comandos que son más sensibles, ¿sí? Supongamos que tengo no descentrada la timonera, sino que la tengo en el medio. Y hay una persona, un tercero, una persona que sabe menos, pariente, etcétera, y se pone nervioso, ¿sí? Como se trate, y dice, ayúdalo, ¿no ves que no sabe nadar? Y para sostenerse de algo, por el oleaje, por lo que fuese, toma el comando y supongamos el peor de los casos, hace marcha atrás. Y podría ser una situación de tipo crítica, porque lo que no hay que hacer, insisto una vez más, en negrita, cursiva y subrayada, jamás, por máximo conocimiento que se tenga, es la marcha atrás, porque lo encuentro, o lo más probable que sea, el obstáculo de vínculo con la persona, la hélice. Y sería un caso crítico ya. Por eso es que yo les digo, directamente corten motor. Por cualquier otra persona que puede tomarse sin querer uno mismo, tropezarse y poner en arrancada la embarcación. Bien, esquemáticamente, básicamente, dijimos los principales tips, los principales conceptos de los cuales tenemos que tener en cuenta. Vamos a sumar el barlovento. Muchas veces nosotros es mejor que pongamos, si la embarcación no es de un porte excesivo, a barlovento, de donde viene el viento, porque me va a tender a llevar a la persona que está a sotavento, ¿sí? Y en caso de que predomine el viento, los dos, ¿sí? La embarcación y la persona en el agua, flotan en un mismo fluido, ¿sí? Entonces en una misma velocidad, ciertamente. Pero si el viento es de mayor intensidad, estoy atento al barlovento. Esos serían los tips principales.